Hola a todos, bienvenidos a EduTips. En el día de hoy continuaremos con la serie del presente simple y terminaremos con la forma negativa. Entonces, bienvenidos. Eh, en nuestra lección anterior habíamos trabajado sobre la forma afirmativa. Decíamos que en la forma afirmativa debíamos utilizar un sujeto que podría ser un pronombre. En este caso tenemos estos. O podría ser un nombre. Entonces, que ese pronombre debía estar combinado con un verbo. Entonces, por ejemplo, decíamos I see, yo veo, we write, nosotros escribimos, you understand, tú entiendes, they like, a ellos les gusta. Decíamos que en la tercera persona era diferente, que decíamos he sees, entonces la diferencia era que aquí deberíamos agregar una S o una ES dependiendo pues del caso específico. Habían unas excepciones para esa regla, pero normalmente se agrega una S al verbo. De igual forma trabajamos la forma interrogativa, de la cual decíamos que teníamos que utilizar el verbo auxiliar do o das, que el verbo auxiliar do lo utilizábamos para estas personas I, we, you and they, y que debíamos acompañarlo de un verbo en su forma infinitiva. Entonces, para hacer la pregunta, por ejemplo, decíamos do I see, es como decir yo veo. Esto, si hacemos una traducción literal al español, esto no tiene un significado en el español, simplemente es como una marca de pregunta que se utiliza en el inglés. Entonces, do we write? Es escribimos. Do you understand? ¿Entiendes? Do they like? ¿Les gusta? Entonces, recuerden, esto simplemente es una marca de pregunta, igual con el does. Entonces, con el does decíamos, does he see? Él ve. Does she write? Ella escribe. Does she understand? Ella entiende. Does it like? ¿Le gusta? Entonces, simplemente una marca de pregunta de igual forma. Entonces, cuando son estas personas, es cuando simplemente utilizamos el das. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando se estaba hablando de la tercera persona del singular, se debe utilizar el das. En el día de hoy vamos a trabajar con la forma negativa. Entonces, esta es la estructura básica de la forma negativa, donde debemos utilizar un sujeto. En este caso tenemos los pronombres. Después vamos a poner la forma negativa, que es esta que ustedes ven aquí, y esta es la forma negativa corta. Entonces, I don't see, yo no veo. Pero también hay una forma larga, que es I do not. Y recuerden que esta forma larga se utiliza principalmente cuando estamos haciendo escritos formales. Por ejemplo, si vamos a entregar un ensayo en el colegio o en la universidad, debemos acostumbrarnos a utilizar la forma larga y no la forma contraída del verbo auxiliar. Entonces, así es para todas esas personas, para I, para we, para you y para they. Entonces, si lo hacemos una traducción literal al español, sería ellos no, a ellos no les gusta. Tú no escribes. Para la tercera persona, como siempre, hay una variación. Entonces, utilizamos el doesn't, que si ustedes miran, pues es como utilizamos en la forma interrogativa el doesn't, el does, perdón. Entonces decimos he doesn't see, él no ve. She doesn't write, ella no escribe. He doesn't like, a esto no le gusta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer énfasis en la forma negativa hoy. Entonces ya dijimos esto, utilizamos done y doesn't en su forma contraída. La forma larga es do not and does not. Entonces vamos a utilizar este cuadro que tenemos aquí para sacar ejemplos de cómo utilizar estas dos formas de negación. Entonces Camila va a estar haciéndole preguntas a Juan y a Prem. Entonces Camila pregunta, ¿Do you play video games? Y Juan responde no. ¿Do you read books? Yes. ¿Do you practice soccer? No. ¿And do you live in Colombia? No. Con Prem vamos a hacer el ejercicio un poquito diferente porque quiero que utilicemos la tercera persona.
Entonces, por ejemplo, con Juan, entonces cuando ella le pregunta, ¿Do you play video games? No, I don't play video games. Y esta es la respuesta larga. Recuerden, la respuesta larga. Do you read books? Yes, I read a lot of books. Do you practice soccer? No, I don't practice soccer. Do you live in Colombia? No, I do not live in Colombia or I don't live in Colombia. Ambas formas está bien. Esta es la forma de responder, la forma larga. Ahorita miremos con PREM. Con PREM vamos a cambiar la dinámica del ejercicio y simplemente lo que vamos a hacer es utilizar la tercera persona. Entonces yo voy a preguntar sobre Prem. Entonces, ¿does Prem play video games? Decimos, yes, he plays video games. Esta es la forma larga. Y aquí estamos, estamos respondiendo de forma afirmativa. Entonces debemos poner la S en la tercera persona, como es he. Does he read books? No, he doesn't read books. Or he does not read books. Does he practice soccer? Yes, he practices soccer. Does he live in Colombia? No, he doesn't or he does not live in Colombia. Entonces esa es la forma de responder. Como les dije, esta era la forma larga y algo que debemos recordar es que también podemos utilizar la forma corta para responder este tipo de preguntas y es más habitual responderlas de forma corta. Entonces, por ejemplo, decimos, le pregunta Camila a Juan, ¿Do you play video games? No, I don't. ¿Do you read books? No, I don't. ¿Do you practice soccer? No, I don't. ¿Do you live in Colombia? Yes, I do. Aquí hay el ejercicio está trocado, está equivocado. Podemos decir, es aquí cuando dice, ¿Do you read books? Yes, I do. ¿Do you practice soccer? No, I don't. ¿Do you live in Colombia? No, I don't. Entonces veamos a ver qué dice Prem. ¿Does Prem play video games? Yes, he does. Does Prem read books? No, he doesn't. Does Prem practice soccer? Yes, he does. Does Prem live in Colombia? No, he doesn't. Entonces, esa es la forma de utilizar el don't y el doesn't o el do not y el does not. Entonces, vamos a hacer un poco de práctica de lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, dice, complete the following sentences using don't and doesn't. Entonces, les voy a dar un momento o si ustedes quieren, pausan el video y lo completan. Entonces, veamos la primera. La primera dice, he like pasta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer este ejercicio? Pónganle cuidado al pronombre o al sujeto que del que estamos hablando. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de he. ¿Y he qué sería? Para he debemos utilizar el doesn't. Muy bien. He doesn't like pasta. A él no le gusta la pasta. Veamos el segundo. Vamos a hablar de quién, de they, de ellos. Entonces, ¿cómo sería? Y el verbo es go. ¿Cuál es el significado de go en español? Es ir. Entonces, ellos van al cinema muy a menudo. Entonces, queremos decir, ellos no van al cinema muy a menudo. Entonces, ¿qué debemos utilizar? El don't. Muy bien. Veamos la tercera. Marcela and I buy groceries every day. Entonces aquí hay que poner cuidado porque esta es, como dicen en inglés, is tricky. Eso tiene su engaño aquí. Entonces, no sé, ¿qué responden ustedes? Muy bien, entonces si pusieron don't, están bien. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de Marcela y están hablando de I. Entonces es como decir Marcela y yo, es como decir nosotros, como we. Entonces aquí debemos utilizar el don't. Después vamos a hablar de dog. Si tenemos que reemplazar por un pronombre de dog, ¿por cuál lo reemplazaríamos? Sería it. Entonces aquí debemos utilizar el doesn't. The dog doesn't eat vegetables. Finally, tenemos he. Entonces estamos hablando de él, igual que la primera. Entonces, ¿qué utilizamos? Él no vive en Buenos Aires. He doesn't live in Buenos Aires. Y por último, tenemos I have to go to the annual meeting. Entonces es como no tengo que ir. Entonces sería
I don't have to go to the annual meeting. Con eso damos por culminado el presente simple en su forma negativa y terminamos también la serie de videos sobre el presente simple. Entonces, gracias por su atención. No olvides darle like si te gustó el contenido de este video y suscribirte, y comenta si tienes alguna inquietud. Hasta la próxima.